Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto, estamos analizando ahora mismo en esta saga todos sus limpiadores. En el pasado vídeo estuve analizando su agua micelar y continuamos en este vídeo hablando sobre su desmaquillante bifásico. Lo que voy a hacer y cómo va a estar estructurado este vídeo va a ser, en primer lugar, hablar sobre los desmaquillantes bifásicos en general, propiedades, objetivos, cómo se utilizan, y a continuación veremos en profundidad este desmaquillante bifásico que podemos encontrar en Mercadona, todos sus activos, propiedades, su precio y sobre todo hacer esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Como ya sabéis, en estas pequeñas sagas de vídeos que voy a ir haciendo englobando distintas categorías de productos de Mercadona, al final de esta saga haré una comparativa de todos los productos para que podáis escoger cuál se adapta mejor a vuestras necesidades e incluso hacer combinaciones, especialmente con los limpiadores, para poder conseguir doble limpieza. En este vídeo vamos a comenzar hablando sobre qué son los desmaquillantes bifásicos. Y es que un desmaquillante bifásico, como dice su nombre, está compuesto por dos fases, una acuosa y otra oleosa. En la fase acuosa encontramos tensoactivos, nos van a ayudar a hacer una limpieza en profundidad de nuestra piel, pero gracias a la parte oleosa vamos a conseguir poder eliminar el maquillaje más resistente, maquillaje waterproof, maquillaje long lasting. Los desmaquillantes bifásicos se pueden utilizar sobre todo en nuestro rostro, pero especialmente suelen estar orientados a aquellas zonas donde solemos aplicar maquillaje un poco más resistente, como puede ser en los ojos y en los labios. Tenemos que tener en cuenta que antes de utilizar un desmaquillante bifásico tenemos que agitarlo bien para poder mezclar así ambas fases. Después lo aplicaríamos en un disco de algodón y aplicaríamos por las zonas que queramos limpiar en profundidad. Con toda esta información ya podemos ver un poco una diferencia con respecto al agua micelar, y es que con el agua micelar, aunque también la podemos aplicar en la zona de los ojos y en la zona de los labios, es cierto que no tiene esta limpieza tan en profundidad, especialmente para el maquillaje más resistente, waterproof, long lasting. Es cierto que el agua micelar se queda un poquito por debajo en cuanto a poder de limpieza. El desmaquillante bifásico nos ayuda mucho a conseguir esta limpieza en profundidad, sobre todo de maquillaje más resistente. Por eso habitualmente únicamente se utiliza en esta zona del contorno de ojos y de labios, pero si hemos utilizado maquillaje también resistente o mucho maquillaje en todo nuestro rostro, también podemos aplicarlo sobre todo en nuestro rostro, además de en estas zonas específicas. Y sabiendo toda esta información sobre los desmaquillantes bifásicos en general, vamos a empezar a conocer en profundidad el desmaquillante bifásico que podemos encontrar en Mercadona. Y es que este producto, tal y como he comentado anteriormente de forma general, también está orientado para la zona de los ojos y de los labios. Es capaz de eliminar el maquillaje más resistente sin tener que frotar. Conseguimos una limpieza de forma suave, pero una limpieza en profundidad. En cuanto al tipo de piel, nos dice que se adaptaría bien también a esta zona del contorno de ojos, que son zonas más sensibles. Y añadido a esto, nos dice que también podemos hacer este acto de desmaquillar la zona del contorno de ojos aunque llevemos lentes de contacto. En su etiquetado además nos destaca principios activos, en concreto nos destaca la provitamina B5, que sería el pantenol, que nos ayuda por un lado a calmar nuestra piel y por otro lado también a hidratar en profundidad. En cuanto al modo de uso, también sería el mismo que he comentado anteriormente cuando hablaba del modo de uso de los desmaquillantes bifásicos en general, y es que tendríamos que agitar bien el producto antes de utilizarlo, aplicarlo sobre un disco de algodón e ir aplicándolo sobre todo nuestro rostro para eliminar eficazmente todo nuestro maquillaje. Algo muy importante además a tener en cuenta es que, al igual que venía indicado en el agua micelar que comenté en el vídeo anterior, los desmaquillantes bifásicos tampoco requieren de aclarado. Después de haber hecho la limpieza continuaríamos con el resto de productos, no tenemos que aclarar con agua nuestro rostro. Y bien, y ahora que ya hemos visto toda la información de su etiquetado, cómo utilizarlo, los principios activos que vienen destacados, vamos a irnos al listado de ingredientes. Contiene 16 ingredientes en total y únicamente me voy a detener en los más interesantes, en las que tienen unas propiedades un poco más que puedan aludir a esta parte de limpieza, a esta parte de hidratación, y sobre todo destacar uno que está al principio del listado de ingredientes, que es muy importante que conozcamos en qué situación se encuentra actualmente.
Y es que en el número 2 del listado de ingredientes encontramos esta silicona volátil, el ciclopentasiloxano. Esta silicona, como podréis ver aquí, os voy a poner una captura de la ECA, de la European Chemicals Agency, vais a poder ver cuál es su estatus actual. Se ha declarado como persistente, bioacumulativo y tóxico en el medio ambiente. Es por esto que también os voy a dejar por aquí las concentraciones en las que se va a poder utilizar y además podemos ver aquí los tiempos. En 2027 tendremos este 0,1% que será lo máximo que se podrá utilizar en nuestros cosméticos. Así pues, a día de hoy estamos encontrando esta silicona en el número 2 del listado de ingredientes, pero es muy probable que Mercadona cambie la formulación y que si incluye esta silicona esté mucho más al final del listado de ingredientes en esta concentración, pero tienen hasta 2027 para poder modificar la fórmula. Siempre que un nuevo ingrediente se han establecido nuevas concentraciones, hay un periodo en el cual nos dan a los laboratorios esta posibilidad de poder cambiar las concentraciones, poder cambiar las fórmulas y adecuarlas para que sigan siendo efectivas, para que sigan siendo estables y para que funcionen. Así que únicamente resaltar que encontramos esta silicona en el número 2 del listado de ingredientes, está en una concentración bastante alta, por lo tanto seguramente veremos estos cambios en la fórmula posteriormente, pero a día de hoy así es como encontramos este producto en las estanterías de Mercadona, pero tenemos que tener en cuenta que esta silicona estamos viendo que tiene esta parte de ser acumulativa en el medio ambiente, por eso se ha limitado la concentración y poder prevenir así esta acumulación, esta toxicidad en nuestro medio ambiente. A continuación, en los números 3 y 4 encontramos emolientes y en el número 3 es un aceite. Estos aceites de esta parte que he comentado que nos va a aportar esta parte oleosa, esta limpieza más en profundidad del maquillaje más resistente. A continuación, en el número 5 encontraríamos la glicerina, ya sabemos que es un humectante por excelencia que se va a encargar de mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. Y es a continuación donde encontramos el pantenol, esta provitamina B5. Y es que el pantenol ya sabemos que es hidratante, regenerador y calmante. Tiene unas propiedades muy buenas para poder aportar esta hidratación, calmar estas pieles más sensibles y reactivas y esta parte de regenerar nuestra piel. En el resto de ingredientes no me voy a detener, encontramos realmente muchos activos que van a actuar como agentes quelantes, reguladores del pH, encontramos otros activos que tienen esta acción surfactante de limpieza en nuestra piel y únicamente destacar que encontramos el propanediol como este agente también humectante para aportar hidratación y también destacar que tiene un colorante, especialmente para aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los colorantes, que podáis ver bien cuál colorante es para poder prevenir así cualquier tipo de irritación, rojez, etc. Pues bien, con todo esto dicho, vamos a irnos a conocer el precio y hacer un poco estas conclusiones finales para ver si vale la pena. Y es que este producto cuesta 2 euros por 150 mililitros de capacidad. Y aquí podemos ver una de las primeras diferencias también con respecto al agua micelar. El agua micelar eran 400 mililitros de capacidad. ¿Y por qué este envase es mucho más pequeño y tenemos únicamente 150 mililitros? Porque este envase, como hemos comentado, está orientado para ser utilizado únicamente en la zona del contorno de ojos y de los labios, así que es muy poquita cantidad para utilizar únicamente en zonas más pequeñas, mientras que el agua micelar sí que la tenemos más orientada a poder ser utilizada en todo nuestro rostro, por eso el envase es mucho mayor. ¿Qué podemos decir entonces de este desmaquillante bifásico? ¿Vale la pena? ¿Funciona? Los desmaquillantes bifásicos en general son una muy buena opción para el maquillaje más resistente, para el maquillaje waterproof, para el maquillaje long lasting. Realmente nos ayuda a hacer esta limpieza en profundidad. Podemos combinarlo con otros productos para poder conseguir así una limpieza completa. Y es que podemos hacer, por ejemplo, una limpieza con un producto, por ejemplo, un aceite limpiador en todo nuestro rostro, y para estas zonas en las que tenemos un poco esta parte de maquillaje más resistente, aplicar este desmaquillante bifásico. Es cierto que al final de toda esta saga haré un poco una recapitulación de todos estos limpiadores y cómo poder combinarlos y cómo poder hacer una doble limpieza según nuestro tipo de piel, según nuestras necesidades, según el maquillaje que llevemos, según si nos hemos aplicado, por ejemplo, protector solar resistente al agua, etc. Pero es cierto que este producto lo podemos utilizar combinado con otro para poder conseguir así una limpieza en profundidad, una limpieza completa de nuestro rostro.
Con respecto a su composición, hemos visto que tiene esta parte de ingredientes de la fase acuosa, esta parte de ingredientes de la fase oleosa, que va a conseguir esta limpieza con estos surfactantes. Por otro lado, estos aceites que nos van a conseguir eliminar el maquillaje más resistente, y únicamente resaltar de nuevo esta silicona volátil que he comentado, el ciclopentasiloxano. Simplemente que tengáis en cuenta que se ha catalogado así, que hay hasta el 2027 para poder cambiar esta concentración en las fórmulas, y que se ha declarado persistente, bioacumulativo y tóxico en el medio ambiente. Únicamente para que lo tengáis en cuenta, y únicamente que sé seguro que vamos a encontrar un cambio en la fórmula de este desmaquillante, así que cuando cambie la fórmula haré un nuevo vídeo haciendo un poco la comparativa para que veamos las diferencias. Pero ahora mismo, a día de hoy, en este año 2025, es la fórmula que encontramos y la he querido analizar en profundidad y, por supuesto, poder transmitir el estatus de este ingrediente para que tengáis toda esta información. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este producto que podemos encontrar en Mercadona, este desmaquillante bifásico, y si lo conocíais y lo habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Os ha gustado? Entre el agua micelar y este desmaquillante bifásico, ¿habéis notado la diferencia en cuanto a este poder de limpieza en profundidad? Dejádmelo todo aquí en los comentarios. Y bueno, espero que os esté gustando muchísimo este reto de Mercadona en el que estamos conociendo todos sus productos de cosmética facial, en concreto esta saga en la que estamos viendo todos los limpiadores. No os preocupéis que, aunque ya lo he dicho, voy a hacer una recapitulación de todos los limpiadores en un último vídeo cuando acabe toda la saga, para que sepamos cuál elegir y cómo combinarlos. Ya sabéis que el objetivo de todo esto es que sepáis elegir cuál producto y cuáles productos se adaptan bien a vuestras necesidades. Siempre que queráis escoger algún producto de Mercadona, podréis recurrir a estos vídeos para que sepáis cuál escoger y acertar así con vuestra decisión. Así que espero que os estén siendo de muchísima ayuda, y lo único que me queda deciros es que muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, palabras bonitas, realmente me llegan al alma. Mil gracias, me dais toda la energía y todas las ganas para seguir haciendo muchos de estos vídeos, así que muchas gracias de todo corazón, y nos vemos mañana analizando el siguiente limpiador que podemos encontrar en Mercadona. Hasta mañana.